Muy bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Esteban Nichols, él es catedrático universitario de la Universidad Andina. Muy buenos días y lo invitamos como analista político el día de hoy. En términos generales, realmente Lenín Moreno logró marcar una diferencia, un antes y un después en lo que será el estilo político del gobierno de aquí en adelante. Yo creería que sí, en términos generales, de forma principalmente, no cabe duda que el estilo de Moreno es radicalmente distinto al estilo de Correa. El sentido de la confrontación, que fue una de las principales puntas de lanza del periodo de Rafael Correa, pues no estuvo presente en el discurso de Lenín. Yo creo que fue bueno que no hable Correa ayer. O sea, ayer pues, no dio ningún discurso, Correa entregó su informe de todo el periodo de su gobierno por escrito y no dio ese discurso que podría haber marcado mucho más esas diferencias entre uno y el otro, pero hacia lo negativo, no sé. Bueno, una de las preocupaciones de algunos analistas, entre ellos yo, es que tal vez la sesión de ayer pudo haber sido un episodio en el que el culto a la personalidad del líder de la revolución, como lo llamó Lenin, haya sido más prevalente, y no lo fue. En realidad, la presencia de Correa fue, al menos a mí me sorprendió lo mínima que fue, llegó a su mínima expresión, si se quiere. Y lo cual yo creo que es un signo positivo. Empezar un nuevo régimen con culto a la personalidad del presidente saliente me parece problemático, y creo que habría sentado un precedente que puede causar preocupación por el continuismo de ciertas políticas y ciertas actitudes de las que mucha gente reprocha, claro, no está de acuerdo. Analicemos un poco el discurso de Lenín Moreno. Destacó el diálogo abierto y la concertación. Soy el presidente de todos, dijo. Agradezco a todos los que han votado a favor mío, en mi contra, blanco, nulo, todos aportaron a la democracia. Eso también, digamos, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, a ver, yo creería que yo definiría este discurso como un discurso postfundacional. Es un discurso que, si uno compara con el inicio del periodo de Rafael Correa, es un discurso en el que las rupturas ya no están al frente del discurso político. Estamos en un periodo estructural diferente, ¿no es cierto? El clima regional, global, es distinto, el clima político interno es distinto, las condiciones son totalmente diferentes. Y lo que se pide ahora no es realmente una ruptura total con el pasado, no es el momento de 2006 o 2007. Y por lo tanto yo creo que de una manera esta apelación al diálogo, a ser el presidente de todos, viene de dos sitios. Del uno es una perspectiva más estructuralista en la que hay que responder a esta nueva realidad. Y la otra creo que también es propia de la personalidad y las características individuales de Lenín. Entonces, el balance entre lo uno y lo otro es lo que creo que va a jugar un rol decisivo en cómo se gobierna. Entonces, a pesar de todo, a pesar de las buenas intenciones y el deseo que tenga Lenín de conversar con todos y establecer un diálogo y tener al diálogo como el patrón o la lógica de gobierno, va a tener que enfrentarse con fuerzas estructurales inevitables, ineludibles. Y eso significa que hay ganadores y perdedores. Y eso es algo que a mí en el discurso me dejó un poco pensativo. Es decir, ¿cómo va a lidiar Lenín con los ganadores y los perdedores? Él decía, por ejemplo, que él va a actuar o va a gobernar en concordancia con la participación de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, fantástico, pero la sociedad civil no es una. Los campesinos no son unos. Hay varias organizaciones campesinas, hay varias organizaciones de empresarios y empresarias, hay varias organizaciones de maestros. Y hay divisiones internas en esos grupos. Y toda política económica o política implica perdedores y ganadores. ¿Pero cómo debería hacerlo?
un diálogo implica escuchar absolutamente a todos, estén o no estén de acuerdo, y tratar de encontrar, o sea, ser lo suficientemente hábil y un buen actor en la parte de negociar, poder negociar de una manera de tal forma que puedan llegar a un punto en que estén de acuerdo. Porque darle gusto a todos va a ser imposible. Exactamente, bueno, ese es el punto, que en términos teóricos, o al menos en términos ideales, sí, el diálogo es escuchar a todos o a todas y tratar de alguna manera abrir espacios para que los intereses de todas y de todos puedan ser incluidos en una política de gobierno, pero la realidad es distinta, creo yo. Y yo creo que lo que él va a encontrar es que el diálogo en palabras o en ideas resulta fácil de aceptar pero en la práctica es distinto, y le repito, porque precisamente ahora que estamos en un momento de relativa crisis, los ajustes, él mismo habló, por ejemplo, de austeridad. Entonces, la austeridad, ¿qué sí va a significar? Y esa austeridad va a significar que va a haber perdedores y va a haber ganadores. Y los perdedores, más allá de que uno tenga la predisposición al diálogo, van a oponerse a las políticas, a las eventuales políticas del gobierno. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, la cuestión relativa al diálogo no es una cuestión que uno pueda reducirla a la actitud de un individuo o a la voluntad de un individuo, sino es un aspecto más amplio que implica instituciones, porque las presiones sociales deben ser procesadas en democracia al menos por una capacidad institucional flexible y que pueda dar cabida a estas oposiciones. Y es una pregunta abierta si es que la herencia de Rafael Correa son instituciones capaces de procesar demandas sociales en momentos de crisis o no lo son. Su sentido de autoridad carismática hacía que muchas de las soluciones, las decisiones en el país se tomen a partir de lo que él pensaba era correcto o no. Ahora no creo que ese va a ser el caso. Entonces la Asamblea va a asumir un rol distinto, va a entrar a una dimensión a la que no había entrado antes, va a jugar un rol que no había jugado antes en relación al Ejecutivo. Y veremos también el papel de José Serrano, va a ser, creo que, crucial en eso. Entonces, en definitiva, el asunto del diálogo no es una cuestión relativa a la voluntad individual, porque uno puede tener la mejor voluntad del mundo para dialogar, pero es una cuestión más relativa a las instituciones. Y a las herramientas que tengan. Y ahí la pregunta yo creo que es válida, a ver si es que esas instituciones en estos 10 años no tienen la experiencia de poder realmente abrirse a negociar con los distintos grupos o organizaciones sociales. Vamos a ver cómo lo hacen ahora. Dejamos esa pregunta para hacérsela en algún momento a alguno de los representantes de aquellas instituciones o alguno de los ministros encargados del tema, o al mismo José Serrano, como usted dice, que va a jugar un papel crucial. Hay una cosa que sucedió y que ha pasado desapercibida. Se indultó a 2 presos políticos, Stalin Robles de los 7 de Pastaza y Adrián Morocho de la SUAY. Pero no se habló en el discurso de amnistía, que era lo que quería el movimiento indígena, amnistía, y que se acabe con los procesos a 150 dirigentes populares. Esta es una buena señal, pero un indulto a 2 presos políticos. Bueno, en tanto y cuanto sean presos políticos, por supuesto que es una buena noticia, sin duda. Ahora, volviendo un poco al discurso, hubo varias ausencias en el discurso de Lenin. Yo creo que, a pesar de que se mencionó, no le podría decir cuántas veces, pero el momento en que tomaba notas, me sorprendió la ausencia de la palabra democracia, de la profundización de la democracia. Yo creo que ahí hubo una ausencia evidente. Se refirió, por supuesto, y esto me pareció interesante, que su modelo de democracia y además de liderazgo proviene de algunos ejemplos europeos, en el que el presidente casi pasa desapercibido. Me resultó interesante y veremos qué significa eso. La mayoría de países europeos son parlamentarios, entonces no hay presidentes que cumplan un rol como el rol que cumple un presidente o una presidenta en un sistema presidencialista como el que tenemos. Pero me resultó interesante. Entonces, la reforma democrática fue, yo creo que, un tema ausente. Y esto de los presos políticos y los conflictos políticos más álgidos
que surgieron durante los últimos 10 años fueron sin duda temas ausentes. Y yo creo que por diseño. Prefirió no entrar en esos temas. Yo creo que la idea de mantener este primer enlace nacional o este discurso de posesión en un tono más bien conciliador es una cuestión de diseño, ¿sí? De estrategia política. Claro, pero hay que ir un poco, hay que ver qué es lo que pasa en el tiempo y ver si podemos pasar un poco más al fondo, porque lo que usted señala es bastante interesante y creo que es importante destacarlo, es que no mencionó la palabra democracia y refirió la democracia al hecho de que no va a estar tan presente, digamos, físicamente en la vida diaria de los ecuatorianos y lo señaló como un hecho concreto que no va a haber sabatinas. Pero yo no sé si no tener sabatinas y tener un presidente de bajo perfil es democracia. O sea, habría que mirar qué quiere decir allí, ¿verdad? Ya con los hechos. Por supuesto, no, eso no significa, esos dos elementos no definen lo que es o no democracia, eso es evidente y eso es lo que trataba de decir un poco, que la reforma democrática estuvo ausente. Entonces, por supuesto, se habló de periodismo, pero no se habló de ley de comunicación, se habló de diálogo, pero no de presos políticos o conflictos ya de un nivel un poco más profundo. Se habló de organizaciones sociales, pero no se mencionó a la CONAIE. Entonces yo creo que todos estos cabos sueltos que dejan los primeros 10 años de Alianza País, yo creo que por diseño no se mencionaron. Ahora, no va a haber sabatinas, y como dijo Lenin, no vamos a tener la escuela sobre Ecuador todos los sábados. Me parece que, bueno, eso pero también dijo que van a encontrar otra manera de hacerlo. Y lo cual me parece bien. Yo creería que es importante, me parece central y fundamental que estemos permanentemente informados y que de alguna manera en un mundo ideal tengamos rendición de cuentas en el camino, mientras que se van haciendo las cosas. Claro, pero se quita ese elemento político, crítico, controversial, confrontativo, que era pues el tinte que tenía la sabatina, ¿no? Sí. Aparte del informe, le metía ahí fuego. Sí, de hecho, bastante. Mi opinión sobre eso es que vamos a ver. Yo creo que vamos a empezar con enlaces intermitentes y más bien conciliadores, pero el momento en que las cosas se pongan un poco más difíciles y la oposición, que decía, no recuerdo en este momento los términos, pero una oposición respetuosa y constructiva, siempre y cuando esa oposición respetuosa y constructiva sea respetuosa y constructiva, entonces está bien. Pero cuando deje de serlo, entonces no sabemos qué va a pasar. Eso no lo dijo. Y yo creo que cuando esta oposición, estas oposiciones empiecen un poco a empujar, a dar presión, a salir a las calles, yo creo que tal vez la estrategia comunicativa cambie. Va a volver. Y pueda volver a lo que ya ha dado resultados. Exactamente. Entonces eso podría ocurrir. Pero al mismo tiempo la personalidad de los líderes cuenta. Los académicos usualmente tendemos a pensar en estructuras, en procesos de larga historia, en procesos tal vez más complejos, no sé si complejos, pero al menos no relativos a las personalidades. Pero yo creo que en este caso sí cuenta. Es evidente que Rafael Correa es un líder carismático y Lenin pues todavía tiene que probarlo. Bueno, teóricamente Lenin era más carismático y más popular que Correa, ¿no? Cuando se hacían las mediciones entre los dos, Lenin tenía mucho más carisma, digamos mucho más aceptación, carisma, simpatía, cariño, no sé cómo lo medirán, pero pues tenía muy buena aceptación entre la población, ¿no? Bueno, tal vez eso depende de cuándo se midió esta noción de popularidad. Ciertamente el desgaste de estar en el gobierno tiene efectos en popularidad, en las mediciones sobre la popularidad de un líder, pero yo creo que el carisma es la relación que tiene un líder con la gente y particularmente, esto aquí me refiero a Ernesto Laclau, en crear equivalencias en intereses diversos. Y estas equivalencias se crean en asociación con el líder o con el liderazgo de alguien. Y eso es un líder carismático. Yo creo que eso tal vez no aplica a Lenin. Pero como le digo, hay que ver. Estamos empezando y me parece que en general el discurso tiene un buen tono. Yo creo que
Ecuador viene a este proceso polarizado, dividido, con muchísimos problemas, y a pesar de la actitud cínica que uno pueda tomar, en la academia también tendemos mucho al cinismo porque vemos que el mundo, hay cambio climático y sin embargo Trump está en un proceso de negarlo, y entonces los elementos para crear un carácter cínico están ahí, pero yo creo que tenemos que también hacer el esfuerzo de no caer en eso, y entonces me parece que en general fue positivo, y hay cosas que podríamos hablar después sobre este discurso, pero la dolarización es una cosa que es importante mantener, y eso es algo que Lenin estableció desde el inicio, y entonces yo creo que hay cosas que me parecen positivas. Sí. Perfecto, yo creo que dejamos algunas cosas sobre la mesa y tenemos que ir mirando qué es lo que va a suceder. Vamos a ver la capacidad de negociación que tiene el nuevo gobierno para poder acercarse y hacer efectivo el diálogo que ha marcado este primer discurso. Muchísimas gracias a Esteban Nichols por estar esta mañana con nosotros.